preocupa a la gente cuando viene aquí, que es todo el tema de papeleo, fiscalidad, estructuras legales, etcétera. Yo cuando doy cursos de emprendedores, también en España, es de las primeras preguntas que te hacen. Y claro, si el papeleo ya de por sí es complicado, pues en un sitio nuevo, pues muchas veces se hace más difícil. Y para hablarnos de todo esto tenemos a Arantxa Vallez, que es economista, que estudia en Alemania, trabaja como asesora financiera en una compañía alemana y además colabora con La Red, que es una asociación que ayuda a personas hispanohablantes en todo este tipo de cosas, que también organizan habitualmente seminarios con bastante éxito. Así que, Arantxa, todo tuyo. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. ¿Me oís todos bien? Vale. Bueno, desgraciadamente mi presentación va a ser la más tediosa, la más aburrida. Yo no sé nada de programación, de códigos. Yo tengo problemas con el ordenador, lo apago, se reinicia y ya está. O sea que, bueno, espero que tengáis paciencia. Lo he intentado hacer lo más fácil posible. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Y principalmente, pues, lo más útil. Es decir, como ha dicho el compañero, por ejemplo, recibís vuestra nómina y decís, yo gano tanto bruto y se me queda en esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues vamos a intentar un poco clarificar esto. Y por otro lado, pues cómo empezar vosotros un negocio, pero sin ningún capital. Vamos un poco a explicar las bases de ser autónomo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo afecta el trabajo a mis finanzas? Pues primero tenemos... ¿Me oís bien? ¿O sin micrófono? No. ¿Mejor con micrófono? Vale. Pues dependiendo un poco de mi situación laboral. Si trabajo por cuenta ajena, es decir, tengo una empresa que me contrata o trabajo por cuenta propia, ¿vale? Vamos a ver un poco ambas opciones. En el caso de que trabajo para una empresa, todos los meses se van a quitar de mi salario una serie de impuestos y una serie de seguros sociales. Aquí los tenéis. Perdonad si voy un poquillo rápido, pero me han dicho que no hay mucho tiempo, ¿vale? Cuando yo trabajo para una empresa, me van a quitar un loan Stoyard, que básicamente es lo que nosotros consideramos el IRPF en España, ¿vale? Esto se extrae directamente de mi sueldo y se calcula en relación a una serie de tablas. Estas tablas dependen básicamente del importe de ganancias que tenemos y el Stoyard clase. No sé si habéis oído hablar de él o... Respecto al Stoyard clase, supongo que la mayoría de vosotros a lo mejor sois casados y sin hijos y seréis el número 1, que es donde nos quitan más impuestos. Pero bueno, que sepáis que hay 6. Lo más importante de aquí es que sepáis que, bueno, cuando cambia vuestra situación personal, os casáis o no, tenéis que ir al Finance a comunicarlo. Vale. En el caso de que también trabajáis para una empresa, está el famoso impuesto eclesiástico, Kircher-Stoyard, que básicamente es entre un 8 y un 9% de vuestro IRPF y no es FLIC, no es obligatorio, es voluntario. O sea que os invito a, si no sois creyentes ni promulgáis en el caso, bueno, pues que os deis de baja porque sabéis que es algo que os va a afectar a vuestras finanzas, ¿vale? Tenemos otro seguro, que es el SOLI, que es el Solidarity Loss, que es el impuesto sobre reunificación, que este sí que es obligatorio, lo tenemos que pagar un poco para la reunificación de los estados del este y es en un 5,5%, ¿vale? Bueno, otra historia es la declaración de la renta. En el caso de que vosotros trabajáis para una empresa, es la típica pregunta, ¿tengo que hacer la declaración de la renta? ¿No tengo que hacerla? Pues si trabajáis para una empresa no es obligatorio, pero sí tenéis la opción de hacerla, ¿vale? En el caso de que la hagáis, ya tenéis que hacerla todos los años, ¿vale? Para ello, vuestra empresa todos los años os va a mandar un Loan Stoyard Bescheinigung. No sé si sabéis el papel, lo habréis visto, ¿no? Bueno, pues si os interesa hacer la declaración de la renta, guardarlo porque lo vais a tener que meter en el programa, ¿vale? Aparte, bueno, hay una serie de gastos desgravables que no son tantos como si sois autónomos, pero bueno, también los tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Desgraciadamente, en el tema de impuestos no me puedo meter mucho porque, bueno, el sistema fiscal alemán es uno de los más difíciles en todo el mundo. Básicamente hay como 40 tipos de impuestos distintos y meterme sería mucho, pero básicamente vosotros como trabajadores que sepáis que tenéis el IRPF, el Loan Stoyard. Bueno, como os comenté, si trabajáis para una empresa podéis hacer la declaración de la renta y tenéis varias opciones. Por un lado, podéis contratar un Stoyard Vegata, que pues,
va a ir a comisión, mínimo unos 200, 300 euros. Luego hay una serie de asociaciones que se dedican a ello, son Estoy Afegain, que también tenéis que pagar una anualidad, unos 20 o 30 euros, y os lo hacen. O, si no tenéis miedo a los números, básicamente lo podéis hacer vosotros mismos. Está el programa Elster, que es básicamente como nuestro programa padre, y os lo descargáis online y lo hacéis. Este año, en el 2014, para los trabajadores lo han facilitado bastante y básicamente cuando tenéis el Estoy Afegain es copiar y pegar, o sea que no tenéis problema. Vale. Uno de los temas más importantes es el tema de seguros sociales, porque hay muchísima gente que dice, bueno, vale, ya me han quitado mis impuestos, pero a lo mejor se me va un 24% en seguros sociales. Si veis vuestras nóminas, seguramente veréis esas RV, AV, KV. Pues bueno, ahora vamos a explicar un poquillo cómo son. ¿Alguna pregunta o no sé si tenéis? ¿No? Vale, el primero de todo es el Rentenversicherung. Es un seguro social que está en Alemania desde finales del siglo XIX, desde 1889. Y la institución encargada es el Deutsche Rentenversicherung y es obligatorio por ley. Todos vosotros tenéis la obligación de pagar un tanto por ciento de vuestro sueldo para la pensión. Actualmente es un 18,70 dividido al 50% entre la empresa y vosotros, y del 2014 al 2015 ha habido una reducción de un 0,2%. O sea, no sé si alguno de vosotros habéis visto una pequeña subida en vuestro sueldo. Bueno, pues es esto. Bueno, un poquillo, pero... Lo más importante que sepáis que, bueno, que para pagar para recibir este seguro social, es decir, para recibir una pensión en un futuro, tenéis que haber cotizado aquí un año. España y Alemania tienen un convenio bilateral y la pensión que habéis cotizado aquí se traslada cuando tengáis 67 años, ¿vale? O sea que, bueno, cuando tengáis 67 años, guardaros vuestro Rentenversicherung-Nummer, que os corresponderá algo. Luego tenemos el Arbeitslosversicherung, que también se creó en la época de Bismarck, a finales del siglo XIX, y la institución que se encarga de gestionarla es la de Bundesagentur für Arbeit. También es obligatorio, de vuestro salario también os lo van a quitar, y os quitan un 3%, ¿vale? Que sepáis, 50% vosotros y 50% la empresa, ¿vale? Esto es desde 2011 y todavía no ha cambiado y no se tiene previsión, o sea que esto sigue igual. Se pasa exactamente lo mismo. Para recibir este seguro, es decir, en caso de desempleo no baja voluntaria, tenéis que haber cotizado 12 meses, ¿vale? En un principio recibiríais entre un 55 y un 60% de vuestro sueldo neto. Vale. Luego tenemos el tema de la Krankenversicherung, que, bueno, al igual que los otros seguros, se organizó en época de Bismarck a finales del siglo XIX y está todo en manos de Krankenkasse. No sé si habéis oído hablar de ella. Bueno, supongo que sí. Son cajas de salud. También es obligatorio por ley, está el Social Gesetzbuch 5, que es el que lo gestiona, y que sepáis que desde el 1 de enero del 2011, no, perdona, del 2009 es obligatorio estar asegurado en una de ellas, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo, cuando vosotros trabajáis se quita un tanto por ciento, ¿vale? No he querido indicar este tanto por ciento porque este tema es un poquito más complicado y voy a tomar ahora a apuntarlo, ¿vale? Más en detalle. No obstante deciros que dentro de la Krankenkasse está el Pflegeversicherung, que es el seguro de cuidados intensivos de largo tiempo, es decir, si os pasa algo, se os cuida. Y este está incluido en la Krankenkasse y es un 3,5, ¿vale? Respecto a este tema es un poco delicado porque no sé si habéis oído que están públicas y privadas. Pues bueno, ahora vamos a explicar un poquito más en detalle qué es pública y qué es privada. Básicamente el sistema sanitario alemán no tiene nada que ver ni con el español, ni con el italiano, ni con ninguno del mundo. Está todo en manos de Krankenkasses y hay dos modelos. Básicamente está el público, que está mal traducido porque no son empresas públicas lo que entendemos nosotros como puede ser en España Telefónica, que pertenece a los españoles y al gobierno español, sino simplemente son empresas que siguen la ley, siguen este código civil y ellas dicen todo lo que tienen que cubrir. Pero la TECA, la OK, que sepáis que son empresas que cotizan en bolsa igual que cualquier otra.
Y luego están las aseguradoras privadas, que es un sector que está totalmente liberalizado. Ellas cobran lo que quieran, tienen el servicio que quieran y bueno, ahora os voy a explicar un poquillo cómo va. Perdona, tengo que seguir. Vale. Como os comentaba, lo primero de todo tenéis que saber quién puede ir a un modelo o quién puede ir a otro. Esto también está indicado en la ley. Dependiendo de vuestra situación laboral o personal, podéis ir a un modelo u otro. Si vosotros sois trabajadores y ganáis más de una cantidad, es decir, más de 4.150, sois Versicherungsfrei, es decir, sois libres de iros a un modelo u a otro. ¿Cuál os va a interesar? Pues también dependiendo de vuestra situación personal. En caso de que trabajéis y ganéis menos de esta cantidad de 4.150, sois Pflichtversicherung y tenéis la obligación de iros a una que estés a la ATK o la OK. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues depende un poco de vuestra situación. Primero, por supuesto, es el Beitrag, el dinero que tenéis que pagar. En las privadas se os va a hacer se os va a pedir una cantidad en relación a vuestra edad y a vuestro sistema, a vuestra salud. Es decir, contra más joven vais a pagar menos y si no tenéis ningún tipo de enfermedad crónica vais a poder entrar sin problemas. En cambio, en las Gesetzlich se os van a quitar un tanto por ciento de vuestro salario. Respecto a la cobertura, las Gesetzlich, la ATK, la OK, la DAK, todas estas que siempre oís, son todas exactamente iguales. Por mucha gente que diga una me cubre más que otra, nada, mentira. Iguales. Las privadas normalmente suelen cubrir más. Pero ahora sí voy un poco rápido, pero es que me han dicho que tengo que ir rápido y... ¿Sí? Es que era como una hora y me han dicho 20 minutos. Si os interesa un tema, me decís que pare o no sé. Vale. Vale. Respecto al Unfallversicherung, este seguro no lo he incluido anteriormente porque este seguro no se os quita de vuestra nómina. Es el único seguro social que lo paga el empleado obligatoriamente. Este es Flick para cualquier sueldo desde cero, es decir, las personas incluso que tienen un minillón está cubierto por este seguro. Este seguro te cubre en caso de accidente en vuestro trabajo, pero lo que es muy importante que sepáis es durante vuestro horario de trabajo y realizando vuestra actividad laboral. Ha habido casos de alemanes que a lo mejor estaban en su trabajo, han ido al servicio, se les ha caído el techo y no han estado cubiertos por este seguro. Esto quiere decir que pues, no les corresponde la invalidad correspondiente o la pensión o lo que corresponda. Es un seguro por ley y que sepáis también que estáis cubiertos en el traslado de casa al trabajo. Es decir, cuando te vas al trabajo y tenéis un accidente, vais a estar cubiertos y os corresponde la indemnización correspondiente. Eso sí, tenéis que saber que siempre tenéis que hacer el camino más recto y en el caso... Y en el caso de que os paréis, solo os podéis parar 2 horas, ¿vale? Podéis parar cualquier cosa. Está todo controlado. También es muy importante que sepáis que bueno, este seguro es por ley y en caso de öffentliche Dienst, que le llaman, es decir, si vais a donar sangre o vais a donar vuestros órganos, también estáis cubiertos por ley. Vale. Lo que es en vuestro sector no es especialmente importante, pero hay otros sectores como la hostelería que no pagan este seguro y cuando tiene la gente un accidente, lo dice, es un accidente en el ámbito laboral. O sea que si tenéis un accidente en el ámbito laboral no creo que tengáis ningún problema, pero decirlo porque os puede corresponder lo que sea. Vale, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora cuando trabajas para una empresa? O... Sí. Uh-huh. Sí. Te comento, en el caso de trabajar para una empresa no estás obligatorio salvo en una serie de casos excepcionales, es decir, que hayas recibido el Arbeitslosengeld o una serie de ayudas, pero si tú has trabajado siempre para la misma empresa, no. Eso sí, una vez que la hagas tienes la obligación de hacerla siempre, ¿vale? Y tienes hasta 4 años, es decir, si tú llevas trabajando ahora, estamos en el 2015 y has empezado a trabajar en el 2012 y decides hacerla, puedes hacer 2012, 2013, ¿vale? No. Si no lo has hecho nunca, no pasa nada.
te lo van a reclamar. Lo que es muy importante también es que sepáis que cuando os cambiéis de dirección, le ha pasado a muchísima gente que ha tenido muchos problemas, tenéis que comunicárselo al Finance Fund, ¿vale? Porque la gente no lo comunica, les empiezan a dar cartas, le llegan mano, y lo que podría haber sido una solución de unos minutos se convierte en un problema bastante grande. No, como te comento. Sí, eso es muy típico en vuestro sector. Básicamente todos los seguros que os he comentado son FLIG, obligatorios por ley. Lo que pasa es que el tema de la Krankenkasse es un poquito especial. Es decir, por ley también tú eres la persona que lo tiene que elegir. Ha habido muchísimos casos, incluso compañeros vosotros, que la empresa ha dicho, tienes que coger este seguro. Pues no, la empresa está cometiendo una ilegalidad total. De hecho, si tú hablas con cualquier persona del Departamento de Recursos Humanos, lo primero que te va a decir, no, yo no te digo nada de la Krankenkasse. Eres tú el responsable de elegirla. Otra cosa es que, bueno, dependiendo de si tú eres un fly, puedes elegir un modelo u otro, te va a interesar una u otro. Y ellos a veces incluso tienen acuerdos, pero que sepáis que es una cosa que tenéis que hacerlo vosotros. Sí, lo que pasa es que no sé si te lo dices en tu caso personal porque tienes una privada y ves que te pagan menos o... Ah, vale. No. Cuando tú vas a trabajar en una empresa, antes de hacer el contrato, te van a pedir una serie de documentación, pues lo típico, el Ameldun, el pasaporte, los datos bancarios, el Rentenversicherungsnummer, relacionado con lo que hemos hablado anteriormente, y te van a pedir también la Krankenkasse. Es una cosa que tú ya tienes que llevar y ya ellos se ponen de acuerdo. Bueno, no sé si... Vale. La tengo yo, ¿no? Hola. Para hacer la declaración. Tienes 4 años. Claro, pero una vez ya la has hecho durante Otros 2 4 años, el puedes siguiente hacerlo de año... golpe, sí. Vale. Bueno, ¿seguimos o sí? Perdonad por la rapidez. Vale. Bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de qué pasa cuando yo trabajo para una empresa y yo me he centrado principalmente en qué pasa en vuestra nómina, ¿no? Pues un poco por encima que sepáis. Ahora vamos a ver qué pasa si yo quiero empezar a trabajar por mi cuenta, tengo una idea, pero no tengo ningún capital. Bueno, pues lo más fácil es hacerse autónomo. La definición de autónomo freelance es un trabajador que realiza una actividad laboral a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa. He marcado en especial el tema de personal y directa, personal porque vosotros vais a ser los encargados de las relaciones con las instituciones, es decir, con el Finance Fund, con los seguros sociales correspondientes. No es como que tú llegas, te entregas los papeles, te dan tu contrato y ya está. Aquí vais a ser vosotros los que os tenéis que hacer todas las gestiones. Y directa, eso también quiere decir que ya no trabajáis para una empresa que tiene un departamento de contabilidad, que se encarga de los gastos, de las deducciones. Sois vosotros vuestra propia empresa. Yo en mi experiencia laboral he encontrado muchísima gente que hace muy bien un servicio, muy bien un producto, pero llega a los 6 meses y no llega a final de mes, lo tiene que dejar. ¿Por qué? Porque él mismo no sabe gestionarse sus cuentas. Vale. Lo primero de todo, vamos a ver, no sé si alguno de vosotros ya sois autónomos o os interesa o los papeleos o... Bueno. Vale. Lo primero vamos a ver qué papeles necesito. Bueno, primero tenéis que ir a la oficina de Hacienda correspondiente de vuestro de vuestro barrio, y con ello tenéis que ir con vuestro Ameldun o DNI o pasaporte. No sé si habéis oído siempre que la gente habla entre self-standing y freiberuflich. Básicamente, la diferencia es que cuando tú eres freiberuflich, tú solamente necesitas un Steuernummer. Necesitas ir al Finance Fund, rellenar una serie de papeles y ellos en unas 2 semanas os van a mandar este número con el cual vais a poder empezar a facturar. En cambio, hay una serie de actividades que por la propia actividad en sí necesitan una licencia, que es el Gewerbeamt. Todo esto está marcado por ley, podéis mirar la ley, no obstante no os preocupéis porque normalmente os informan en el Finance Fund, ¿vale? La gestión de Steuernummer es totalmente gratuita, en cambio el Gewerbeamt son 26 euros que también son desgravables.
No, no lo voy a subir. Tienes que hacerla. No, sí. Estamos grabando todo el contenido, así que también lo tenéis en YouTube, lo tendréis. O sea, estará todo por ahí. Bueno, ¿y mis derechos de autor qué? Y luego, próximas preguntas, levantar la mano y os llevamos el micro, porque si no, en YouTube no se van a ver las preguntas. Bueno, un tipo de autónomo que no sé si por vuestro sector os puede interesar, pero bueno, lo he incluido en la diapo porque quizás a lo mejor hagáis un pequeño trabajo determinado, puntual, y vais a facturar menos de 17.500 euros. En este caso, se os declara Kleinunternehmen. No sé si habéis también oído hablar del tema de Kleinunternehmen, porque básicamente el gobierno alemán dice, bueno, para las personas que empiezan a ser autónomos, empiezan a hacer su negocio, les vamos a dar una especie de ventajas fiscales y comerciales para que, bueno, tengan la andadura un poquito más fácil. ¿Cuáles son las ventajas fiscales? Bueno, pues que tienen la opción de no cobrar el IVA. Alemania es el país que menos IVA tiene, es un 19% desde el 2011, salvo para temas, cuestiones del día a día como comida, periódico, transportes, que es un 7%, ¿vale? En este caso, como os comenté, si vais a facturar un trabajo determinado, ya está, y pensáis que no os vais a superar esta cifra, tenéis la opción de ser Kleinunternehmen, no pasáis el IVA. Eso sí, es muy importante que siempre tenéis que marcar esta ley. Si no la marcáis, no sirve para nada. Y, como os comenté, les da ventajas comerciales porque siempre vais a ser más competitivo que vuestra competencia si no pasáis el IVA. Y también administrativas, porque bueno, no tenéis que hacer un informe de IVA mensual y solamente tenéis que hacer la declaración de la renta. Una pregunta muy típica también que suele hacer la gente es: ¿trabajo para una empresa? ¿Puedo ser autónomo? Bueno, ya os respondo, sí se puede. Lo único que sí tenéis que tener cuidado en que en vuestro contrato no venga ninguna cláusula que nos lo impida. Normalmente al final viene Sonstiges y te viene la cláusula. Con respecto a ser freelance y trabajar para una empresa, porque yo he oído que en realidad no es muy legal, sí, porque podrías encubrir empleados como freelancers. Sí. Y tienes que tener al menos 2 empresas, trabajar en 2 empresas, no solo en una. Sí. Ese es el tema de falso autónomo. Es aquí muy común en Alemania. Las empresas tienden cada vez más y más a contratar autónomos en vez de empleados. ¿Por qué? Porque los seguros sociales que hemos hablado antes se los están ahorrando, ¿no? Básicamente la ley dice que tú no puedes trabajar más de un 80% para una sola empresa. Es por lo cual siempre dicen, trabaja para 2 o 3. Vamos a ponernos escenario malo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que ha pasado a mucha gente, que la empresa tiene una auditoría y en la facturación, pues que esa persona trabaja 40 horas al día. Al día, sí, eso es muy hardcore. ¿Quién tiene el mayor trabajo? El problema lo tenéis los dos, principalmente ellos, principalmente la empresa. ¿Por qué? Porque en este caso tenéis que pagar todos estos seguros sociales que hemos visto anteriormente retroactivamente. En tu caso, bueno, pues sí, es una faena, pero bueno, al fin y al cabo estás guardando para tu pensión. Principalmente el problema es para la empresa. ¿Y qué tal si no eres un freelancer y eres una empresa? O sea, tú mismo eres una empresa unipersonal, ¿se aplicaría lo mismo? En ese caso, si tú quieres contratar a un autónomo, ¿te refieres? No, yo en vez de ser un freelancer, abro un GmbH y es una empresa que trabaja con otra empresa, no es una persona física. Entonces no, es una empresa, es una relación comercial entre 2 empresas. Ok. Como un proveedor, sí. Yo quería preguntar, si tú eliges ser un Kleines-Unternehmen, entonces tú facturas sin IVA, pero tampoco puedes deducir el IVA, ¿no? Vale. Vale. Como os comenté, si tú eres autónomo, tú también tienes que gestionar tus propios seguros sociales, ¿vale? En la empresa, lo que dije, te quita un tanto por ciento como vimos anteriormente, en este caso lo tienes que hacer tú. Lo que tienes que hacer es registrarte en una Krankenkasse, pero no tienes que tener una Krankenkasse por el hecho de ser autónomo, tienes que tener una Krankenkasse por el hecho de vivir aquí en Alemania desde el 2009. En este caso también, en algunas profesiones, exactamente en programador no, es obligatorio tener Rentenversicherung, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si ahora mismo queréis hacer autónomo, tenéis que tener una Krankenkasse y a nivel de seguros sociales es lo único que tenéis que tener, ¿vale?
Como os comenté anteriormente, tú tienes un modelo de aseguradora que es Schätzli o privada dependiendo de tu situación profesional. Si eres autónomo, eres Versicherungsfrei y exactamente igual. Te puedes ir a la ATK o te puedes ir a cualquier privada. Vale, ¿qué pasa con los impuestos? Pues como dije anteriormente, si tú trabajas como freelance, eres tú el que te tienes que gestionar los impuestos. Como comenté anteriormente, si eres Klein Unternehmen, la gestión se facilita un poco porque no tienes que hacer un informe mensual, si no tienes que hacer un informe mensual del IVA y aparte hacer tu declaración de la renta. Es muy importante que sepáis que si sois autónomos es fix hacerla, es sí o sí. Tenéis del 1 al 31 de mayo, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, por favor, si os cambiáis de dirección, decirlo porque ha habido ya gente que ha tenido muchos problemas en este aspecto. ¿Qué pasa si cómo gestiono mis impuestos? Pues básicamente te guardas todas tus facturas y bueno, pues también te guardas todos tus gastos. Afortunadamente en Alemania es un país en donde se pagan muchos impuestos, el sistema fiscal es bastante complicado, pero también los gastos desgravables son muchísimos. Si tú eres autónomo tienes que pensar que cualquier gasto que esté relativamente relacionado con tu trabajo puedes desgravarlo. Pues típico publicidad, material de papel, material de oficina, si te compras un traje. Incluso, no sé si habéis visto algunos alemanes que cuando van a pedir un café piden una facturita. Pues este es el famoso Bewirtungsbeleg, que básicamente ese café pues también te lo puedes desgravar porque puedes decir que has invitado a un cliente. Respecto a los impuestos, pasa exactamente lo mismo, tienes que hacerlo, como he dicho anteriormente, y tienes varias opciones. Pues contratar también a un Estoya Verata. No hay, en el caso de cuando trabajas para una empresa, que hay una serie de asociaciones que sí te hacen la declaración de la renta, en el caso de autónomo estas asociaciones no existen. Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Si no tienes miedo a los números, puedes hacerlo tú mismo. Y ya está. Perdona, quedo muy rápida. No sé si tenéis alguna pregunta o... Tenemos tiempo para preguntas, bueno. vamos pasando el micro. Yo tengo una para empezar. ¿Cuánto vale un Estoya Verata, así más o menos? Dependiendo. En España, digamos que es entre 50 y 100 euros, por poner al Aquí mes. mínimo 200, 300, pero dependiendo. Al mes. De todas maneras, yo ya como economista, si tú eres autónomo, principalmente si eres autónomo, yo recomiendo que cada uno se haga su declaración de la renta, principalmente por lo que dije anteriormente. Cuando tú eres autónomo, tú eres tu propia empresa y a lo mejor muchas veces ese es el éxito, pues, de que te devuelvan o tener que pagar. O sea. Hola. Hola. Intuyo que si no has dicho nada es que a lo mejor aquí no existe, pero el concepto de cuota de autónomo. No existe. Muchísima gente lo que lo confunde es con la Krankenkasse. Mucha gente dice, no pago cuota de autónomo, pero pago Krankenkasse. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la Krankenkasse, si es privada, te puedes llegar a desgravar hasta un 80%. O sea que... Pero son muchísimos. Sí. ¿Y más o menos de qué cifra estamos hablando? ¿De la Krankenkasse? Sí, la pública y la privada. A ver, como te comenté anteriormente, depende de muchísimos factores. Pero como dices como autónomo, si te vas a una Gesetzli, el año pasado hicieron una especie de oferta y te dicen, bueno, si vas a facturar menos de 1.000 euros, unos 150. Mínimo 150, pero en casos muy excepcionales, media 250. Lo que tienes que saber que como autónomo, que siempre vas a pagar un tanto por ciento de lo que ganas. Y es muy importante que sepas que una vez cumplido el año, en enero, te van a pedir la Krankenkasse, la declaración de la renta o las facturas, y si has ganado más, te van a subir la cuota y vas a tener que pagar incluso retroactivamente. Claro. Y una privada, pues, va a depender de tu estado de salud, si tienes cualquier tipo de enfermedad crónica, diabetes, cualquier cosa directamente te van a rechazar. Y también de tu edad y tu estado de salud. ¿Y en la pública también se puede desgravar? Sí, pero menos, un 60%. Vale, bueno, sigue estando bien. A ver, hay muchas preguntas. Por aquí. Gracias, una rápida. He oído que cuando estás en una Krankenkasse pública, luego ya no te puedes pasar a una privada, o al revés, o No, eso es un mito sí, ¿y por qué sentido tiene? Es un mito, el tema es mucho más complicado. Lo que te quiero decir es hay todo un código civil
que lo explica y el tema no es exactamente así. Básicamente, tú vas a un modelo o vas a otro dependiendo de tu situación personal o profesional. Hay 4 modelos que están, es la ley en el Social Guest Book 6 es 2, 3, 4, 5, 6 y tú sí te puedes cambiar a un otro dependiendo de si pasas a ser contratado o no. Hay una serie de casos muy excepcionales en los que no te puedes pasar. Pues, por ejemplo, si trabajas para una empresa y de repente ganas más de este límite, más de 4.050 euros al mes, eres Versicherungsfrei, te puedes hacer a la privada, pero tienes que esperar un año, un año ganando ese dinero, te puedes pasar a la privada. Y ese es el único caso en el cual no te puedes pasar a la Gesetzlich. Pero los demás casos, no. Todo dependiendo de tu situación laboral. Vale, otra pregunta. Tenemos 5 minutos solo, así que somos rápidos. Todos los impuestos que estamos hablando mayormente son que provienen del salario, ¿no? Bueno, Pero- a ver, me he centrado en eso porque, ya te digo, Alemania es del país con la fiscalidad más difícil. Sí. O sea, que simplemente me he podido centrar No, en... Sí. es una pregunta, pero antes, por ejemplo, estamos hablando de stock options, shares y demás. ¿Se tributa igualmente Sí. o es capital gains y es...? No, tienes que... O sea, Cuando tú haces la declaración de la renta, por ejemplo, si decides tú hacerla con este programa, con el Ester, tú te tienes que bajar una serie de Anlage, una serie de formularios, y hay uno precisamente, el Capital, que es para eso. ¿Alguna otra pregunta? Cuando has dicho de que cuando te cambias de casa se lo tienes que comentar a quien sea el Finanzamt, en verdad siempre tienes que hacer en la ciudad lo del anmeldarse, como le dicen por aquí. ¿Eso también hace directamente con el Finanzamt o tienes que comunicarle al Finanzamt? Tienes que aparte? comunicarlo al Finanzamt. Las dos cosas. No, tú siempre te anmeldas. Sí. Bueno, tú siempre haces un nuevo Anmeldung y el Anmeldung de la casa anterior se hace directamente. Tú no vas y dices al vecino de ahora, me voy a otra casa y luego te vas a la nueva casa, me vengo a esta casa. Tú te vas a la nueva casa y el vecino, el ayuntamiento de uno, se pone en contacto con el otro. En el Finanzamt sí que tienes que decirlo y esto tener cuidado porque yo he tenido clientes que han ido al Finanzamt y han dicho, no, me han dicho que no tengo que informarlo. Y yo, sí, y al final sí, o sea que incluso muchas veces los funcionarios no sabes. Pero este caso es especialmente importante porque os pueden llegar multas y es cuando ya, si no respondéis, es cuando ya puede haber problema. Entonces, para que me quede claro 100%, cuando te mudas, imagínate te mudas a Berlín directamente, de otra ciudad alemana a Berlín, te anmeldas en el Bezirk o donde sea, y luego además tienes que ir al Finanzamt. Sí, sobre todo especialmente cuando tú eres autónomo. Vale. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Vale. ¿Sí? Dos preguntas más. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo, por ejemplo, estoy asegurada con mi esposo, pero ¿qué pasa si yo empiezo mi propio negocio? ¿A partir de dónde ya tengo que tener un Privatkrankenversicherung? Y yo de lo que había escuchado, que ya hemos ido también a asesorías con otros de estos señores que venden Versicherung y todo, que cuando uno está en el Gesetzliche Krankenversicherung y te pasas al privado y o sea, si te va mal en tu negocio, entonces tienes que seguir con el privado y ya no te puedes regresar al Gesetzliche A la primera Krankenversicherung. pregunta, lo que dije, tú vas al seguro dependiendo de tu situación personal o familiar. En tu caso, tú estás casado con una persona que tiene una Gesetzlich, tú estás con él como familia en Versicherung, tú no estás pagando ninguna cuota. Una vez que empieces a trabajar y ganes más de 450 euros es cuando ya tienes que tener tu propia Krankenkasse. ¿Sabes más o menos cuánto me pueden quitar de las acciones? Seguro que todo. No, ya lo sé, lo siento. ¿Había una más o no? ¿No? Vale. De nada. Gracias.